Gremios económicos rechazan reforma tributaria. Dicen que no es momento para una nueva ley de financiamiento. Congresistas aseguran que votarán negativa la reforma tributaria en el Congreso. El ministro del Interior dice que se defenderá la reforma tributaria por los 26 billones de pesos. Medicina Legal revela preliminarmente que la menor Valeria Afanador falleció por ahogamiento. El hip hop y la Orquesta Filarmónica de Bogotá se unen por primera vez en un gran espectáculo que se presentará en Ciudad Bolívar. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El gobierno radicó ante el Congreso la reforma tributaria o ley de financiamiento por un monto de 26,3 billones de pesos. Habrá cambios o aumentos en el IVA de diferentes sectores y también se proponen cambios de tarifas para renta, patrimonio y dividendos. Después de varios días de análisis y reuniones con las comisiones conjuntas del Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda radicó la ley de financiamiento, para muchos reforma tributaria, por un monto de 26,3 billones de pesos. Los recursos serán parte de la estrategia para la financiación del presupuesto del próximo año de 556,9 billones de pesos. No estamos estructurando una propuesta exclusivamente para cubrir las necesidades fiscales del gobierno en el año entrante, sino que estamos procurando tener una estrategia que garantice la estabilidad fiscal y macroeconómica del país en el mediano plazo. El gobierno propone en este proyecto incrementos en la tasa del IVA para varios sectores. Se incrementa este gravamen para el ingreso al productor de la gasolina corriente con un impacto de 466 pesos sobre el valor total y de 256 pesos para el caso de la CPM. También se aumentará el IVA al 19% para el alcohol carburante, que incide sobre el precio de los combustibles. Estimular el consumo de las fuentes de energía que están sustentadas en los productos fósiles que generan un nivel de contaminación muy alto. Otro de los sectores que tendrá alza en el IVA serán los juegos de suerte y azar por internet o transacciones en línea. Se suman los vehículos híbridos, que pasa del 5 al 19%, al igual que las bebidas alcohólicas como el ron y el aguardiente, como medidas de salud pública. El turismo se incluyó para la llegada de visitantes del exterior. En el impuesto al consumo también se tendrán cambios del 16 al 19%, como en los bienes de lujo superiores a los 160 millones de pesos para vehículos. Derivados del cigarrillo como vapeadores también tendrán un alza, al igual que algunos licores. La industria del entretenimiento tendrá efectos para boletería de más de 500.000 pesos. Estos bienes de lujo que están en el 16%, los elevaríamos a la tarifa del 19% y generarían ingresos por cerca de 109.000 millones de pesos. La reforma insistirá en nuevos impuestos para el sector financiero y la minería. En el primero se buscará una sobretasa, la cual pasará del 5 al 15%, que sumando la renta quedaría en el 50%. Para el carbón, se equilibra la sobretasa con el sector petrolero en relación con los precios del mercado internacional. Hemos estructurado un paquete de medidas altamente progresivo, claramente diseñado para elevar las contribuciones de los estratos de mayores ingresos. Seguimos en la actitud de proteger al sector empresarial en sentido de en materia de renta a personas jurídicas. Para el jefe de la cartera de Hacienda, esta ley de financiamiento no afectará los índices de inflación y mucho menos las expectativas de crecimiento de la economía colombiana. Proceso de reactivación económica en la medida en que se consolide un equilibrio fiscal del Estado y que sea capaz el Estado de mantener los ritmos de inversión necesarios para las necesidades sociales en el país. Vamos a tener un efecto reactivador porque estos recursos que se recaudan se transfieren inmediatamente a la dinámica productiva de la sociedad. Finalmente se tendrá incrementos en las tarifas de renta para los altos ingresos, se eliminan beneficios para trabajadores independientes y habrá normalización de activos en el exterior.
Como un golpe a la economía colombiana, catalogaron los gremios económicos la reforma tributaria presentada el día de hoy por el Gobierno Nacional. Presentada la reforma tributaria, los gremios económicos reaccionaron al señalar que no es conveniente y no es el momento para imponerle impuestos al país. Se insiste en recortes al gasto. Es condenar a nuestra economía verdaderamente a que se congele. Realmente lo que necesitamos es disminuir el gasto público. Estamos viendo que hay muchos artículos adicionales, como el incremento que se está poniendo para las retenciones, que también va a afectar la caja de las empresas. Para FENALCO, la propuesta del gobierno es descarada y es un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores. Es un descalabro presentar un proyecto de ley de reforma tributaria en estos momentos cuando los colombianos lo que necesitan es ver austeridad y ajuste en el gasto del gobierno. Se hace un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esta iniciativa. Diferentes sectores de la política opinaron sobre la radicación de la reforma tributaria ante el Congreso por parte del gobierno. Algunos congresistas de las comisiones económicas aseguraron su voto negativo. En la Casa de la Democracia, congresistas que hacen parte de las comisiones económicas aseguraron que recibieron con preocupación la nueva ley de financiamiento radicada por el Ministerio de Hacienda. Señalaron que es una propuesta ambiciosa. Una reforma tributaria que ahuyenta la inversión, que ataca a todas las clases sociales de nuestro país, que encarece a Colombia, su economía, porque impactará la inflación. Hoy lo que vemos es una reforma que ahorca a la clase media, a los emprendedores. Colombia no aguanta más impuestos, por eso desde el Congreso de la República estamos dispuestos a archivar esta reforma tributaria. Lo primero, ¿para qué quiere 26 billones de los bolsillos de los colombianos si el año pasado no ejecutó 80 billones y este año 70? Además, manifestaron que en lugar de proponer una reforma tributaria, el gobierno debería revisar los ministerios que no ejecutan y el gasto de funcionamiento. Yo creo que el presidente Petro lo que debe revisar es ministerios de la igualdad, ministerios que no ejecutan y tanta burocracia que hoy tiene. Algunos congresistas insisten en que antes de solicitar más recursos, el gobierno debería garantizar una mejor ejecución del presupuesto actual. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se defenderá la reforma tributaria por 26 billones de pesos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la reforma tributaria presentada por el gobierno busca un recaudo de 26,3 billones de pesos, cifra que, según explicó, es la meta sobre la actual construcción de la propuesta. Añadió que el cálculo corresponde al esfuerzo fiscal requerido, aunque durante el debate en el Congreso podrían darse ajustes sin que eso modifique el objetivo de recaudo. Estos son los cálculos que siempre se han hecho. De hecho, el trabajo que se ha hecho y el esfuerzo es para llegar a esos 26 billones de pesos. Sobre los impuestos a los combustibles, el ministro señaló que el problema se originó en la administración anterior cuando se financiaron los subsidios a la gasolina. En ese sentido, aclaró que el incremento por el nuevo tributo no generará un fuerte impacto en el precio final del combustible y sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la sostenibilidad fiscal del país y al mismo tiempo corregir desequilibrios heredados en materia de subsidios energéticos. Este lunes se reveló el dictamen de medicina legal que revela las causas de la muerte de la pequeña de 10 años Valeria Afanador, quien apareció muerta en Cajicá, Cundinamarca, el viernes pasado. La menor Valeria Afanador falleció por ahogamiento, así lo estableció medicina legal. Por el momento se descarta violencia física, sin embargo, la Fiscalía aún indaga los hechos que rodearon la muerte de la menor, que fue vista por última vez en su colegio en Cajicá. La presencia de cambios de adiposira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes. Según medicina legal, el cuerpo presenta los signos detectados desde el 12 de agosto, fecha cercana a su desaparición. Hoy se realizó una reunión de emergencia de los países de la CELAC por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
En medio de la tensión regional por el despliegue militar de buques estadounidenses en aguas del Caribe, el presidente Gustavo Petro advirtió que una agresión contra Venezuela podría desatar un escenario similar al de Siria e Irak, con la irrupción de actores armados, la fragmentación territorial y el debilitamiento de los estados. Asesinos de masa se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los estados se debilitan como instrumentos de paz social. En paralelo, la canciller en ejercicio de la presidencia pro tempore de Colombia en la CELAC lideró una reunión extraordinaria con el objetivo de unificar la voz latinoamericana en defensa, dicen, de la paz. Acabamos de terminar una reunión con los países miembros de la CELAC, asistieron más de 23. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues a las aguas del Caribe. Esta sesión concluyó con un compromiso colectivo de fortalecer el multilateralismo, la estabilidad regional y el respeto estricto al derecho internacional, reiterando que los problemas de la región deben ser resueltos por los propios latinoamericanos y caribeños sin injerencias externas. Independiente y sin cuotas políticas en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional. Esa fue la exigencia que hizo la defensora del pueblo Iris Marín al Congreso de la República. En medio de la polarización política, la defensora del pueblo lanzó un llamado al Senado de la República para que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional sea totalmente independiente. Esta semana, el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La defensora advirtió al Congreso que la decisión no debe depender si el candidato es pro-gobierno o antigobierno, sino a su capacidad y a la solidez de sus argumentos jurídicos. Es decir, que la elección de la Corte Constitucional no sea para un sector particular, sino para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es probable que la polarización que conviene a algunos sectores políticos impedirá un debate objetivo orientado a que la rama judicial salga fortalecida. La defensora también advirtió la ausencia de paridad de género. Si se elige a un hombre para este cargo, la representación femenina en la Corte caería al 33%, un retroceso que continúa afectando la diversidad de las altas cortes. Algunos expresidentes le hicieron un llamado al gobierno nacional para que se desligue del régimen de Nicolás Maduro y advirtieron sobre el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. En un foro virtual sobre política exterior, los expresidentes César Gaviria e Iván Duque lanzaron fuertes advertencias frente al rumbo diplomático de Colombia y a la relación de sus principales aliados internacionales. Política exterior con Estados Unidos está deteriorada. Llevamos 3 años sin un embajador de los Estados Unidos nombrado en propiedad y estamos a puertas de una desertificación. Y es importante, más allá de las controversias que puedan existir, si Colombia no busca un mecanismo para restablecer la aspersión aérea, veo muy difícil que se pueda retornar un camino posterior a una desertificación sin ese ingrediente. Colombia tiene que ser capaz de tomar distancia del señor Maduro. Yo no he visto acción más desafortunada que la del presidente Petro, y nosotros más o menos siendo solidarios y tomando las políticas, ya hablan en nombre de nosotros. Los expresidentes no son los únicos en señalar que la relación con Estados Unidos está deteriorada. Cancilleres también advierten sobre un riesgo mayúsculo en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro aseguró que defenderá la soberanía y los acusó de tener una doble moral a los expresidentes de la República que lo tildaron. El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a los señalamientos de los expresidentes César Gaviria e Iván Duque, quienes en un foro de política exterior cuestionaron la cercanía del gobierno con Venezuela y advirtieron un deterioro en la relación con Estados Unidos. Es un ultraje a toda América Latina ponerle precio a la cabeza de un presidente por sanción de un juez extranjero. Es un crimen de lesa humanidad bloquear económicamente a un país americano. El mandatario también rechazó cualquier tipo de intervención militar extranjera en la región. Finalmente, el jefe de Estado acusó a los expresidentes de doble moral y de permitir en el pasado políticas que dejaron graves violaciones a los derechos humanos y que, según dijo, se convirtieron en un genocidio contra su propio pueblo. La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, fue acusada por la Fiscalía de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos e irá a juicio.
La Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien está detenida por entregar 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de favorecer las reformas del gobierno nacional. Con la acusación queda instalado el inicio del juicio y en los próximos días se enunciarán las pruebas que utilizará la Fiscalía contra la exfuncionaria. De otra parte, este lunes el exsubdirector de gestión del riesgo, Sneider Pinilla, también procesado por este caso, declaró ante la Corte Suprema de Justicia acerca de la vinculación de más congresistas en el escándalo de corrupción. Pinilla y su ex jefe, Olmedo López, ya recibieron la aprobación de un juez para ser testigos de la justicia. Otro escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se reveló que el subdirector de la entidad estaría implicado en narcotráfico. El vicealmirante retirado José Ricardo Hurtado tendrá que responder ante un juez por 4 delitos que le formulará la Fiscalía por supuestamente ayudar a que los tripulantes de una embarcación con media tonelada de cocaína no fueran detenidos. Los hechos ocurrieron en 2015, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico número 13 en Urabá, Antioquia. Y es que Hurtado actualmente es subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A propósito, la entidad señaló que el proceso no tiene relación con su actual gestión. Los hechos a los que hace referencia la Fiscalía datan del año 2015, cuando se desempeñaba como oficial activo de la Armada Nacional y no guardan relación alguna con su labor actual en la UNGRD. En los próximos días se programará la audiencia contra el oficial. Acatando una orden de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Salud aseguró que inicia la entrega a los dueños de la EPS Sanitas. La superintendencia confirmó que inició el proceso para devolver la EPS a sus dueños, el grupo Keralty. Sin embargo, advirtió que la EPS tiene deudas y no cumple con el capital mínimo. Entregue Sanitas a sus dueños. Entonces yo le pregunto, señor ministro, a la Corte Constitucional, que deme la razón para entregar una EPS que aún tiene grandes dificultades financieras, ¿cierto? No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños. La decisión se da luego de que la superintendencia no recibiera una respuesta por parte de la Corte a su solicitud de nulidad. Se espera una fecha para la devolución de la EPS en las próximas horas. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1.4 millones de personas en Colombia, en lo que va corrido de este año, ha sido víctima de desastres y del conflicto armado. El informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas evidenció la preocupante escalada de violencia en Colombia. Entre enero y julio de este año, los ataques contra civiles aumentaron en un 25% en comparación con el mismo periodo del 2024. Solo en junio, los ataques fueron 17 veces superiores a los registrados en 2024, afectando a más de 6.800 personas. Según el informe, los confinamientos aumentaron un 52% frente al año anterior, afectando a más de 113.000 personas. Los desplazamientos masivos subieron en un 85% con más de 74.000 víctimas y el uso de artefactos explosivos se incrementó en un alarmante 94%. Estas afectaciones son provocadas principalmente por enfrentamientos y combates entre grupos armados. La crisis se concentra en departamentos como Amazonas, Cauca, Putumayo, norte de Santander y Guaviare, que sufren una doble afectación por el conflicto y desastres naturales. El informe concluye que en lo corrido del año más de 1,4 millones de colombianos se han visto afectados. Ante la polémica por el no pago de las deudas por parte de la nueva EPS, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que estos se harán ahora cada mes. El ministro de Salud anunció un plan para aliviar la crisis de la red hospitalaria pública. A partir de septiembre, la nueva EPS pondrá en marcha un plan de pagos que beneficiará a 527 hospitales en todo el país. Entramos aquí, vuelvo y repito, 527. Inmediatamente hoy entran todas las intervenidas y esperamos que también este llamado lo escuchen las no intervenidas porque tiene que ser entre todos que podamos fortalecer todo el sistema de salud en el país. Los giros mensuales ascenderán a más de 136.000 millones de pesos que estarán destinados a la atención de baja complejidad. Además, el ministro confirmó que el 30% de la UPC, el dinero que el gobierno gira a la EPS por cada afiliado, se invertirá directamente en la atención primaria en salud. Ese 30%
tiene que irse a la atención primaria. El ministro agregó que la Superintendencia de Salud será la encargada de vigilar la correcta destinación de estos recursos. Regiones. En el departamento de Antioquia, las autoridades investigan 2 masacres. 7 personas fueron asesinadas. 2 de las 4 víctimas de la masacre en la Unión Antioquia ya fueron identificadas. Las autoridades investigan si integraban un grupo delincuencial. Los cuerpos de otro hombre y una mujer continúan en medicina legal. El secretario de Seguridad de Antioquia y la alcaldesa de la Unión se pronunciaron. Y ahí hemos tomado las decisiones de intervenir de manera inmediata al territorio. Desde la Gobernación de Antioquia vamos a llegar con las intervenciones integrales contra el delito en los próximos días. Que denuncien, eso es demasiado importante. A veces las personas se quedan con el caso, no denuncian y lamentablemente si no tenemos denuncias no se puede establecer un proceso de investigación real. En San Pedro de Urabá, 3 personas fueron asesinadas en la vereda del Molinillo. Aunque el ataque se reportó el 24 de agosto, se confirmó en las últimas horas la muerte de la última víctima. Ambos hechos violentos dejan 7 personas fallecidas. Se siguen presentando ataques con drones en el norte de Antioquia. En un último caso fue asesinado un militar. El sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas murió tras caer en un campo minado en la vía que comunica San Andrés de Cuerquia con el Valle de Toledo, en el norte de Antioquia. Según el reporte preliminar, en la zona se hizo la evacuación y el militar fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero minutos después falleció. Fueron víctimas de un ataque indiscriminado por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36, cuyo cabecilla es alias Primo Gay. La semana pasada se reportó un hostigamiento en esta misma vía, atentado que cobró la vida de un soldado identificado como Sneider Pineda. En el ataque otros 2 militares resultaron heridos. En lo que va corrido de este año ya son 107 los líderes sociales asesinados en el país. Un hombre que porta prendas de color negro y una gorra ingresa por una de las puertas de esta tienda en Bello, Antioquia, saca un arma de fuego, dispara en 4 oportunidades y asesina a su propietario. La víctima es Javier Henao Boorques. Según la Unidad Nacional de Protección, era beneficiario del programa, aunque solo tenía un solo escolta, pese a las amenazas. Noticentro 1 conoció que al parecer la víctima no había citado al funcionario de seguridad. La entidad se pone a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar dentro del alcance de sus competencias en el esclarecimiento de este repudiable crimen. Aunque Javier fue trasladado a un centro asistencial, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas, a pesar de contar con algunas medidas de protección por parte de la UNP. Con el asesinato de Javier, ya son 107 líderes sociales asesinados en Colombia en 2025. Bogotá. Nuevos problemas de movilidad por obras en Bogotá. En Noticentro 1 les contamos cómo están los cierres en la calle 13. Las obras de la nueva calle 13 ya comienzan a impactar la movilidad en Bogotá. Desde el sábado 30 de agosto quedaron inhabilitados los puentes de la intersección entre la calle 13, la calle Sexta, la carrera 50 y la avenida de las Américas, en Puente Aranda. Como resultado, el día de hoy se registraron fuertes trancones que evidencian la complejidad vial en la zona, además de las afectaciones a los comerciantes del sector. Nos vemos 100% afectados. Allí en el local, pues hasta el momento no se ha visto ninguna clase de servicios debido al tráfico. Estamos preocupados porque somos personas que pagamos arriendo. Nos vemos un poquito afectados es por la cuestión de la mala señalización o transporte de los carriles, porque no se pueden estacionar, no pueden pasar, mucho trancón. Entonces los clientes pues dicen, no, mejor no voy por allá. La implosión del puente en ese sector está programada para finales de septiembre. Mientras tanto, las autoridades habilitaron senderos provisionales con control semafórico y además desvíos sobre la avenida Calle 13 y la avenida de las Américas. Ante el avance de las obras en Bogotá, también hay incertidumbre en el gremio de los comerciantes que dependen de los cierres y las nuevas aperturas. Bogotá vive un momento histórico en cuanto a materia de infraestructura. Actualmente la ciudad cuenta con más de 1.100 frentes de obra.
En Bogotá se están entregando las obras. Lo que pasaba en Bogotá era que era la capital mundial de la polisombra. Hoy, en cambio, por supuesto, tenemos obras. Tratar de mejorar toda esa comunicación y hacer un plan de contingencia serio para que la ciudad no se vea lacerada cuando estamos haciendo las obras. Frente a esta situación se han generado posturas divididas en el ámbito político. Algunos defienden las obras por los beneficios que traerían a la ciudad, mientras que otros critican los efectos negativos que ya sienten los comerciantes y los millones de ciudadanos que se movilizan a diario por Bogotá. A esta administración le corresponde hacer pilotos, pero no solamente hacer pilotos, sino hablarle a la gente con sinceridad y decirle que no han sido capaces de poder terminar las obras a tiempo. Las obras en Bogotá buscan mejorar la movilidad, la conectividad y el espacio público. Y atención a esta cifra. Conocimos en Noticentro 1 que en lo corrido del año son más de 1000 frentes de obra las que se han presentado en la capital del país, afectando gravemente la movilidad de los capitalinos. Por favor, habilitemos la avenida Sirena entre la avenida Las Villas y la Boyacá. Con el arranque del 2025, los bogotanos han tenido que vivir un verdadero dolor de cabeza con los más de 1000 frentes de obra que hay en la ciudad. Obras como la troncal de Transmilenio por la avenida 68 y la construcción de la primera línea del metro se han convertido en focos de trancones, embotellamientos y caos vehicular. Con obras que se ven, obras que mejoran la vida de las personas, los sueños por fin se empiezan a hacer realidad. Con la llegada de la nueva administración, el alcalde Galán se comprometió a terminar la mayoría de obras que venían atrasadas de la alcaldía de Claudia López, pero las intenciones se quedaron solo en promesas porque varias localidades se han visto afectadas, como Fontibón, Puente Aranda, Usme, Chapinero, Kennedy y Suba, que presentan impactos por obras de acueducto, infraestructura vial y el proyecto del metro. A esto se suman localidades como Bosa, San Cristóbal y Usaquén, que también registran afectaciones por distintos proyectos y problemas administrativos. En 2025 avanzan más de 70 proyectos de infraestructura. Entre los más destacados están la avenida Subacota, la Alo Norte, el puente Tibanica, los transmicables de San Cristóbal y Potosí, el intercambiador de la calle 80 y la ciclorruta de la calle 50. Mientras avanzan las obras, también crece la incertidumbre de comerciantes que día a día se ven afectados en su economía por falta de garantías por parte de la administración. La ANDI y FENALCO reportaron un incremento en la venta de vehículos en el país en el mes de agosto. El informe de la industria automotriz reporta un crecimiento en la venta de vehículos que en agosto de este año alcanzó las 21.285 unidades, un crecimiento del 29% frente al mismo mes de 2024. De acuerdo con el reporte de la ANDI y FENALCO, en el acumulado dichas ventas fueron de 150.163 unidades, un alza del 27%. Por su parte, los vehículos eléctricos crecieron en un 148%, con 1.647 unidades, y los híbridos aumentaron un 66%, con 6.066 unidades. Con el fin de acelerar la titulación de tierras, gremios campesinos y asociaciones presentaron ante la Registraduría Nacional una solicitud. Este lunes 1 de septiembre, el gran movimiento campesino representado por más de 1.200 líderes en todo el país radicaron ante la Registraduría Nacional una consulta popular la cual busca blindar los derechos del campesinado y los beneficios otorgados con la reforma agraria. Aunque se destacan los avances, los grupos entre campesinos y poblaciones indígenas sostienen que la consulta será el mecanismo que eliminará las barreras y obstáculos que no permiten la entrega y titulación ágil de tierras. Garantizar esos derechos se necesita que la institución tenga unos ajustes, porque todo está a cuando todavía no estábamos reconocidos, entonces hay que adecuar a como ya en este siguiente paso donde estamos reconocidos para que se pueda garantizar esos derechos. Son 5 preguntas dentro de las cuales se destacan la recuperación de baldíos sin fase judicial, la participación de campesinos en entidades del Estado y garantizar que las comunidades asentadas en áreas ambientales puedan permanecer o participen del ordenamiento territorial. Estamos en tierra prestada y hoy estamos aquí y mañana estamos allá, luego nos sacan para aquí, nos sacan para allá. ¿Qué queremos nosotros? Queremos una tierra que podemos decir, esta tierra es mía. Después de la radicación se buscará 5 millones de firmas para tener el aval del Congreso de la República y seguir adelante con esta consulta.
La Asociación Colombiana de Empresarios de Eventos y Entretenimiento en el país advirtió sobre el riesgo que puede representar para este renglón de la industria nacional la implementación de la reforma laboral. En línea con las advertencias de FENALCO, la reforma laboral traerá mayores costos laborales hasta en un 34%. La industria del entretenimiento para conciertos, eventos deportivos y actividades artísticas alertó que millones de empleos y la dinámica económica del sector estaría en riesgo. Los certámenes generan empleo juvenil, pero de manera temporal mientras se desarrolla un evento. La reforma no tuvo en cuenta este tipo de mercado. Crear la Asociación Colombiana de Empresarios de Entretenimiento y Eventos, ACE. Con esto que buscamos, una unión. Con esto nosotros estamos buscando un fortalecimiento, que alguien vele por nuestros derechos. Se requieren mecanismos de transición sectorial. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantendrá en 4.018 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.708 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 86 centavos. El precio interno se cotizó a 3.125.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 56 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 16 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.842 puntos. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Más impuestos para tapar la corrupción y el despilfarro. El país está metido en un problema muy grave. Ha venido creciendo el déficit fiscal. Está llegando al 8%. Se gasta mucho más de lo que ingresa. Y la deuda está llegando a más del 60% de la producción total nacional en un año. Esto es muy grave, porque son los colombianos, nuestros niños y todos quienes vamos a tener que pagar esa deuda. Lo preocupante es que el gasto adicional no se está viendo ni en infraestructura, ni en educación, ni en salud, ni en calidad de vida, mucho menos en seguridad. Se está viendo es en contratos para la politiquería y en escándalos muy graves de corrupción. Es muy doloroso que al cierre de un gobierno, cuando le quedan menos de 11 meses, le estén presentando ya al país la posibilidad de meterle más la mano al bolsillo de los colombianos. Quitarle más plata, sobre todo ¿para qué? Ya no van a alcanzar a hacer ningún programa importante. Lo que están haciendo es gastándose la plata en pura politiquería. El país requiere un ajuste, un recorte de gastos, un fin de esos gastos suntuarios que hemos visto y sobre todo, parar el despilfarro. No olvidemos, en Colombia se estima que la corrupción alcanza los 50 billones de pesos. A los colombianos ahora les quieren quitar otros 20 billones. ¿Por qué no paran la corrupción? ¿Por qué no reducen el gasto excesivo? Nuestro país tiene un gran futuro, pero hay que administrarlo y gerenciarlo bien. Ciudad Bolívar será el epicentro cultural de Bogotá este 7 de septiembre con el primer freestyle filarmónico. Ahí vamos a tener una batalla campal de artistas, de esto que ya haciendo Red Bull alrededor del mundo, vamos a tener una transmisión global. El propósito es mostrar toda la fuerza en la oferta turística cultural, gastronómica, sostenibilidad verde que hoy tiene Ciudad Bolívar. En el Mirador del Paraíso, el hip hop improvisado se unirá con la música sinfónica en un espectáculo único que reúne a la Orquesta Filarmónica de Bogotá con artistas de freestyle a nivel nacional. Te querías comer al mundo y el mundo te comió. Allí llegarán los más importantes freestylers o improvisadores de la cultura del rap y van a estar unidos a la Filarmónica de Bogotá. Vamos a estar con 80 músicos más o menos, entre raperos y los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, todos jóvenes con una energía maravillosa. Un ensamble novedoso que busca derribar fronteras entre la música culta y la música popular, conectando a la juventud con la ciudad y proyectando a Bogotá al mundo entero.
edición número 13 de los Premios Nacionales de Cine Los Macondo reveló sus nominados. Este año fueron 70 producciones las que entraron en competencia, demostrando la fuerza y la diversidad del cine colombiano. Estamos calificando, premiando, honrando lo mejor de nuestro cine colombiano en sus distintas especialidades. Entonces estamos felices. La gran favorita es la película Queridos Señores de Patricia Castañeda con 12 nominaciones. Por primera vez, la ceremonia se realizará en Medellín el próximo 2 de noviembre y será transmitida en vivo para todo el país. Nuestra idea siempre es poder llegar a una ciudad distinta, poder mostrar lo mejor de esa ciudad relacionado con el cine también y con la ciudad en general, con todo lo que pasa a nivel artístico y de ciudad, y Medellín muy interesado en que eso fuera posible. Una celebración que exalta el talento nacional y consolida el crecimiento del cine en Colombia. A 9 años de su muerte, el cantante Juan Gabriel volvió a recibir un homenaje en Ciudad Juárez, la urbe que lo vio nacer y crecer como una de las grandes estrellas de la música latinoamericana. Desde eucaristías hasta conciertos improvisados en las calles se vivieron para rendirle tributo al cantante, quien sigue siendo, a pesar de no estar vivo, en uno de los artistas cuyas canciones son las más escuchadas en las plataformas digitales en el país manito. Todos estos homenajes se trasladan al streaming, donde se estrenará en el mes de octubre un documental con información e imágenes inéditas del artista. La reconocida actriz Natasha Klaus, recordada por sus innumerables interpretaciones en la televisión colombiana, tomó en el 2024 una decisión que marcaría un nuevo capítulo en su vida personal y profesional: migrar a los Estados Unidos. Octubre del año pasado, no, eso fue realmente porque hice la visa de talento extraordinario, que es de residencia, y no, ya llevaba 2 años haciéndolo. Allá estoy, es hacer otro tipo de vida diferente, nada que ver del sueño americano, simplemente fue hacia otros lados diferentes que tienen que ver con talleres y otras cosas que se empezaron a montar allá. Sin embargo, el destino le tenía preparado un emocionante proyecto. En abril del 2025, durante su visita a Colombia, recibió una noticia de su debut en la pantalla grande. Fue elegida como protagonista de la película Contracorriente. Llegó como creo que se dio toda la película, como se dio toda la película, que es literal, más allá de un tema religioso, a través de Dios, porque Dios es el que hace las coincidencias y que todo se dé en el momento en el que es. Natasha asume este nuevo reto con la misma entrega que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. Una oportunidad muy bonita de hacer algo que nunca he hecho en mi carrera y sale de un lugar diferente. Con su participación en Contracorriente no solo representa su debut triunfal, sino también una declaración de amor al arte, a su país y a la resiliencia que le ha acompañado en cada paso de su vida.